Hola, Geraldine. Hola, Blackfer. ¿Tú aquí? ¿Sabe Eduardo que has venido? ¿Debes saberlo? No, pero estamos a punto de comenzar el programa y... ¿Y? Nada, pensé que le gustaría saber que estás aquí. Él ya lo sabe. Claro, lo has avisado. No. ¿Entonces? Eduardo y yo, ya sabes, tenemos una conexión muy especial. ¿Sabes, Blackfer? Hoy hablaremos sobre los seres elementales. ¿Y tú crees en ellos? Sí, aunque siento que cuando le cuento a alguien mi secreto, cree que estoy loca. ¿Y lo estás? Por supuesto que no. Entonces deja que piensen lo que quieran. Ni siquiera sabes cuál es mi secreto. Te contaré yo el mío. Tal vez te refieras a algo parecido. Hace mucho tiempo, el ser humano convivió con unos seres de cuyo nombre muchos han querido olvidarse y niegan una y otra vez que alguna vez hayan existido. Esto se debe a que hace tantos años como años lleva el hombre en la tierra, estos seres compartieron con el ser humano todo aquello que poseían, protegían y amaban, hasta que algo horrible ocurrió. ¿Qué ocurrió? Un día, cuando ya había caído la noche, una joven se perdió en el bosque. A pesar de sus esfuerzos para encontrar el camino, la oscuridad impidió que pudiera toparse con él. La joven se encontraba agotada y congelada, tan congelada que apenas podía articular palabra. En ese momento, cuando levantó su mirada atraída por un bonito destello, pudo ver que se trataba de un ser que desprendía una luz intensa y maravillosa. Asustada intentó escapar, pero estaba demasiado débil. Encomendándose a sus dioses pensó que sería su final. Cada vez aquel ser se acercaba más, por lo que la muchacha cerró sus ojos, escuchando una dulce voz que le preguntó: ¿A quién temes? La chica no dudó en decirle: a ti. Aquel ser le pidió que abriera sus ojos y le dijera cuando alcanzara a verla si le parecía un monstruo. La joven abrió los ojos y asintió negativamente, estupefacta. Ante ella se encontraba una hermosa hada que rodeó su cuerpo con un halo de luz para que pudiera iluminar su camino. ¿Y lo encontró? Sí, claro que lo encontró. Desde aquel día hada y joven entablaron una bonita amistad, prometiéndose que siempre estarían juntas. Geraldine. Hola, Blackfer. Hola, Eduardo. Venga, que tenemos que empezar el programa. ¿No ves que ya es tarde? Disculpa, Eduardo. Ha sido mi culpa. Vamos. Blackfer, tengo que ir con Eduardo, pero terminará de contarme esa historia. No lo dudes. Ahora haz lo que has venido a hacer, que es hora de comenzar. Código Enigma Radio. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos enigmáticos. Esta noche vamos a dar comienzo al programa, pero antes queremos daros las gracias a todas las personas que habéis participado en nuestra encuesta en la comunidad que tenemos en YouTube, a todas las personas que nos habéis seguido el pasado viernes cuando tuvimos ese percance y que tuvimos que aplazar el programa para el domingo, y a todos los que nos habéis escuchado en directo el domingo, a todos los que nos habéis escuchado después en diferido, y en general a todos los que nos dais esa fuerza y esa energía y vuestro apoyo para que podamos continuar con este pequeño y humilde proyecto. En nuestra comunidad de YouTube hemos dejado una encuesta hace unos días, hace exactamente 8 días, y os preguntábamos esto: ¿crees que existen o han existido los seres elementales? Duendes, sirenas, hadas, salamandras, etcétera. Y os invitábamos a que nos dejarais vuestra respuesta y nos contarais vuestra experiencia.
Deciros a todos que el 94% ha votado que sí y el 6% ha dicho que no cree. Esto en 72 votos, 72 personas que habéis votado y habéis dado vuestra opinión. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creemos los que formamos el equipo de Código Enigma? Bueno, pues aquí también hay diferentes opiniones, ¿no? Hay quien cree y quien no cree. Pero esta noche tendremos un testimonio de alguien que tuvo la oportunidad de contactar con uno de estos seres. Pero eso lo iréis viendo a lo largo de la noche. Dicho esto, vamos a dar paso ya al tema que esta noche nos ha reunido a todos los enigmáticos. Querido lector, pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros. ¿Por qué no puedo verte? Podemos elegir mostrarte lo que queremos enseñarte. Pero te lo advierto, unos pocos son sinceramente muy de temer. Están por todas partes, trasgos, trolls, duendes. Tenéis que creerme. Es imposible. ¡Eres un mentiroso! Mantén el libro a salvo del ogro. ¿Ogro? ¡Dame el libro! ¡Estás rodeado de trasgos! ¡Los trasgos no existen! ¡Mira con esto! ¿Me creéis ahora? Y vamos a comenzar con el tema que nos ha traído aquí esta noche, en la que vamos a hablar de esos seres de los que muchos hablan y pocos creen. Y para ello está conmigo Geraldine Arcas. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. La pregunta sería, Geraldine, para empezar con el tema, ¿qué son los seres elementales? A ver, se dice que los seres elementales existen en el mundo de los espíritus. Se les suele llamar elementales en forma genérica. Este nombre, Eduardo, proviene de su estrecha relación con los 4 elementos de la naturaleza, que todos conocemos, ¿verdad? Aire, agua, fuego y tierra. Eduardo, como te comentaba hace un rato, los seres elementales han existido desde épocas milenarias. Y a ver, se dice elementales porque estos seres de la naturaleza trabajan con los 4 elementos. Las culturas a lo largo de la historia han hablado de ellos, ¿no? Así es, Eduardo. A las criaturas de fuego, por ejemplo, los antiguos se les conocía con el nombre de salamandras, ¿no? A los elementales del aire se les designa con el nombre de silfos. A los seres que se les llama ondinas, nereidas, con el elemental del agua. Y a las criaturas que viven entre las rocas, la tierra, se les bautizó con el nombre de gnomos, duendes, pigmeos, ¿no? Como se dice. Pigmeos, ¿tú sabes que hay una tribu en África que se llaman así porque son muy pequeñitos? Sí, claro. Entonces, te imaginas, ya tiene relación, ¿no? Claro, y que es un nombre ya muy antiguo, ¿no? Bueno, Geraldine, ¿tú crees que estos seres son agresivos? Porque escuchamos muchas historias sobre ellos, sobre esos duendes que matan a personas, los ogros, los orcos, un largo etcétera, ¿no? Claro, no, nada que ver, Eduardo. Todo lo contrario, pueden brindar ayuda a quien los necesite. Sin embargo, no todas las personas logran tener una experiencia con un ser elemental. Ahora, lo que sí te puedo decir, ¿no? Como dicen todos y lo repiten, ¿no? Como es arriba es abajo. Entonces, en todas las dimensiones existen, no le vamos a poner malo ni bueno, simplemente distintas clases de energía, ¿no? Polo positivo, polo negativo. Entonces, como aquí en la Tierra hay personas de todo, en ese espacio también hay seres de todo, ¿no? Entonces, hay algunos que son un poco más, ¿cómo se podría decir?, ariscos al ser humano. Entonces, con ellos mejor no toparse. No es que sean malos, pero bueno, mejor no. Claro, incluso pienso yo, ¿no? Yo lo pienso desde el punto de vista de una persona que nunca vio nada por el estilo, ¿no? Pero sí que escuchó muchas historias de personas que aseguraban haberse encontrado con uno de estos seres, ¿no? Esta noche tendremos una sorpresa porque hablaremos con una de esas personas que tuvo ese encuentro, ¿no?, con ese ser elemental.
Y recuerdo, hay un testimonio también de, bueno, hoy no lo pondremos, ¿no? Pero de una persona que se encontraron, bueno, son varios cazadores que fueron testigos de ver, alucina, a un troll. Exacto, y fue aquí sí. en tierras gallegas y no hace mucho. Y que hace poco estuvimos por ahí. Y que hace muy poco estuvimos por ahí y os podemos asegurar que el lugar invita a que se vea de todo, ¿eh? Exacto, el lugar es mágico y bueno, a mí me encanta. Haremos un directo, en cuanto tengamos 1000 haremos un directo desde allí para que la gente vea que todavía en esa Galicia ancestral, en esa Galicia de Meigas, existen pueblos alejados donde vas caminando y ves los atrapasueños entre los árboles, esa tradición, ¿no?, tan antigua y esas creencias arraigadas a la tierra. Claro, ves que la naturaleza realmente tiene vida. O sea, lo ves, lo sientes, lo percibes en todas partes, ¿no? Con tu cuerpo físico, con tu cuerpo energético, o sea, lo percibes y es maravilloso. Yo cuando, bueno, vamos para ahí, realmente vengo recargada totalmente de energías, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a ver si podemos hacer ese directo y compartirlo con todos. Pero la pregunta que yo te decía, que al final me enrollé porque yo soy así, es que las personas, bueno, Hollywood hizo mucho daño, ¿no? Hablábamos la semana pasada con Francisco Adriancén, hablábamos sobre la magia y las brujas, ¿no? Y hizo mucho daño, al igual que hizo mucho daño también a este tipo de seres, ¿no? Y hay muchas personas que no creen en ellos. Yo no es que no crea, es que yo nunca vi uno y no voy a decir que los vi, porque sería mentir, ¿no? Pero sí que creo que cuando las culturas hablan de ellos desde tiempos remotos es porque a lo mejor, y este es mi punto de vista, tal vez hayan existido y hayan estado en contacto con el hombre. A lo mejor por algún motivo dejaron de ese contacto. Definitivamente, Eduardo, yo creo fervientemente que sí. Estos seres de la naturaleza han estado y han existido, han convivido, ¿no?, con el ser humano. Ya se ve en las culturas, en las escrituras, imágenes, ¿no?, de seres pequeños, ¿no?, duendes, incluso con el típico gorrito, ¿no?, el sombrerito, o sea, se ha visto. Entonces, no, como te decía, no todas las personas logran verlo, que por eso no quiere decir que no existan, pero sí que existen, ¿no?, y están ahí. Como sabéis todos, se dice que toda esta tradición viene de Irlanda, ¿no? Que incluso hay calles todavía con nombres, incluso pueblos con nombres de estos seres, de estos duendes, por ejemplo, e incluso estatuas. O sea, es alucinante, ¿no? Irlanda. Sí. Incluso en Perú, en Lima, ¿no?, las casas tú ves que tienen pues su cerámica, ¿no?, los duendecitos, ¿no?, y todo el mundo lo tiene en sus patios. Claro, yo creo que es algo que está arraigado a nosotros, que nosotros, de algún modo, al igual que los celtas tuvieron contacto con los lobos, los lobos luchaban con los celtas, eso está escrito, eso está documentado incluso por emperadores romanos. Uh-huh. Los celtas, los íberos, los celtíberos, uh-huh, luchaban contra las legiones romanas y utilizaban a los lobos que les ayudaban a luchar como si fuera un guerrero más. Pero no se sabe qué ocurrió, que de repente el lobo dejó de ayudarlos. Bueno, yo tengo mi hipótesis de por qué el lobo... Pero eso es mejor hablarlo en cualquier otro momento. Sí, porque un tema especial. Es un tema especial y os enseñaremos, ese día sí que vamos a utilizar vídeo, y enseñaremos los poblados celtas, poblados que tienen miles de años antes de Cristo, que siguen en pie y donde hay un montón de leyendas. E incluso, mira, os voy a dar a todos un dato. Todavía en la historia de la humanidad nunca se encontró el cadáver de un celta. Y hay más de 2000 poblados celtas donde nosotros vivimos. Y los que no encontraron todavía. Y los que aún están, cuando vamos, por ejemplo, a pasear, no sé por qué, pero yo digo, a ver,
aquí hay un poblado celta, ¿no? Sin yo conocer, porque realmente yo no conozco, claro. Y Eduardo, pues él sí, ¿no? Entonces me dice, pues sí, aquí se dice que, y me explica, ¿no? Entonces, es que eso se percibe, aún la energía está ahí, ¿eh? Y he visto, en las visiones que tengo, he visto celtas en los bosques. Bueno, lo que vamos a invitar a todos a que busquen el nombre, de Breogán. Uh-huh. Que lo busquen, que vean quién era Breogán, rey de Galicia. Que lo vean y que alucinen un poco. Sí. Porque todo eso, todas esas historias, hay parte de leyenda, pero ya sabemos que cuando el río suena es porque agua lleva o piedras trae, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tratar aquí, pero seguro. Definitivamente, sí. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Primero vamos a escuchar un corte y ya pasamos a hablar ya más en profundidad sobre los elementales. ¿De dónde las has sacado? Me las trajo Edward Gardner. Teosofistas. Nunca aprenderás. Amigo mío, hay un punto en el que el aprendizaje no enseña nada. Estas hadas no son de verdad. Estas fotos fueron tomadas por dos niñas que nunca habían usado una cámara fotográfica. Todo puede falsearse. ¿Por dos niñitas? Por cualquiera. Esas fotografías no han sido declaradas auténticas por un teosofista, ni por una medium, ni por un creyente, sino por un experto en trucos fotográficos, el señor H.R. Snelling de Harrow. ¿Te das cuenta de las consecuencias si resulta que tiene razón? Yo no estoy muy seguro. Cuando Colón se arrodilló a orar en un extremo de América, ¿qué ojo profético vio todo lo que un nuevo continente podría hacer para afectar al destino del mundo? Vamos a continuar el programa y le vamos a dar un saludo a Jorge Ayala desde Lima, Perú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Hablando en general de esos seres tan maravillosos y tan fantásticos, ¿no? Los seres elementales. Tú nos vienes a hablar del Muki, ¿no? El duende de las minas. Exactamente, Eduardo, el Muki, el duende de las minas, pertenece a nuestra tradición andina, bastante conocido, al mundo de Lucupacha, el mundo subterráneo al que ingresan los mineros, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tengo entendido que a este duende se le hacen rituales, ¿no? Mira, lo que sucede es que como todo ser sobrenatural, mágico, que es dueño de su ámbito, de su territorio, cuando el minero va a entrar a la mina en la que le toca trabajar, la creencia es de que este duende, este Muki, controla por dónde va la veta del mineral y exige a cambio, para dejar trabajar tranquilos a los mineros, la entrega de ofrendas, ¿no? O sea que Y estas ofrendas pueden ser inclusive sacrificios de llamas blancas o bien pagos, hojas de coca, chicha de jora como ofrenda. O sea que de alguna manera es un intercambio, ¿no? Él les ayuda a cambio de que ellos de que ellos le den esa ofrenda. Le piden permiso, le piden claro. Permiso, inclusive el Muki puede llegar a hacerse visible y si le cae bien el minero, le puede ayudar en su trabajo. Y en cambio, si le cae mal, si lo ve irrespetuoso o hasta ocioso en su trabajo, le cambia la veta de la mina, le hace que se caiga, inclusive puede llegar a presentar algunas enfermedades, ¿no? Y es bromista, este Muki es bromista. Es bromista, pero a veces son bromas pesadas, ¿no? Por lo visto. Exacto, pero depende de que le caigas bien. Y el minero sabe cómo tratarlo y todo empieza desde la ofrenda como se presenta e ingresa a su ámbito del duende. ¿Y es el Muki concretamente de la mina o también está en otros lugares? El Muki concretamente es de la mina, pero como los seres sobrenaturales de los Andes, hay varios, empezando por la Madre Tierra, la Pachamama. Ahora, propiamente hay otros duendes, aparte del Muki, como el duende del espíritu de los cerros, Auquilla, o también los Apus,
que son los espíritus propiamente de las montañas, a los que los antiguos incas ofrendaban, hacían entrega, inclusive sacrificios humanos. Y el Muki es específicamente de la mina. Vemos que en las culturas antiguas se utilizaba mucho esto de los sacrificios, ¿no? Menos mal que no vivimos en esa época. Pero siguen existiendo, es decir, el ser sobrenatural y producto de los testimonios de los mineros que ingresan a trabajar sí pide una ofrenda. No será ya antiguamente, no, como antiguamente se hacía la entrega de sacrificios humanos, pero sí sigue existiendo y ellos manejan ese concepto y ese pago que lo hacen. Vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a ir conociendo a la figura del Muki, ese duende de las minas. Y parece ser que tiene diferentes significados, ¿no? De raíces homófogas, ¿no? Nombres que yo no me atrevo a mencionar, son más nombres de ahí, ¿no? Que se utilizan mucho ahí en quechua y así. Ya, lo que sucede en el Perú, tenemos las dos grandes lenguas originarias, quechua y aymara. Ahora, en la lengua aymara, muki significa húmedo, y en quechua, muki significa tierra roja, así como en el quechua del Cusco significa también asfixia o sofocación. ¿Y esto a qué nos refiere? Por ejemplo, húmedo, cuando ingresan a la mina, producto de la filtración de agua al subsuelo, el terreno es húmedo, ciertamente, ¿no? Claro. Y esto hace referencia a un posible origen de la palabra muki para designar a este duende. Y respecto del quechua, la coloración del muki sería rojiza. Y además, también la lengua quechua, cuando refiere a la palabra asfixia, hace una alusión a los gases que se desprenden en las minas, porque como toda zona subterránea y en la que se hacía en época antigua la extracción del mineral y la plata, las minas de plata, el azogue, el mercurio, todo eso emanaba un componente de gases, y que justamente los indios que hacían el trabajo de mina en la época del virreinato, e inclusive anteriormente, propiamente para el servicio de los gobernantes incas, ellos conocían de que estos gases tomaban vida, porque los mineros comprenden que estos gases los persiguen a ellos y les provocan asfixia, y que pueden ser enviados por el muki. Unos gases que además son mortales. Exactamente. Pero lo que llama la atención es de que ellos lo relacionan como sudores del muki, y que el minero, para salvarse, debe tirarse al suelo, pero que tiene que tener cuidado porque estas emanaciones no es un simple gas, sino de que están buscando a mineros para llevarse sus espíritus. Ajá. ¿Y hay más versiones sobre esto? Sí, porque inclusive dice que estos sudores del muki, que les llaman a las emanaciones de gas, serían espíritus de mineros que habrían muerto en la mina y que justamente quieren atrapar a más mineros para que se queden junto a ellos, ¿no? Claro, me imagino que son mineros que no se pudieron rescatar en su día, ¿no? Cuando fallecieron allí. O habrán fallecido, pero sus almas se han quedado penando, lo que se conoce como penando, es decir, ligadas a la tierra, ¿no? No pudieron salir en vida y se quedan ahí el espíritu. Desde y luego, estos son controlados por los mukis. Desde luego, qué curioso, ¿no? Son las culturas tan diferentes, aunque somos todos y partimos todos de lo mismo, cómo cambian, ¿no? Según de dónde estemos hablando, ¿no? Las creencias, esa cultura que nos diferencia y que es tan rica, ¿no? En muchos países. Exacto, pero hay una... concuerdan. Yo pienso, por ejemplo, un muki andino, yo lo veo bastante similar al duende irlandés. El duende irlandés es verde, el muki es rojizo. Claro. Inclusive ya se adapta a la tradición de la época, porque conforme ha habido la cultura avanzando y el tiempo avanzando, la representación del muki físicamente, en su vestimenta, en su aspecto, ha ido evolucionando. Al principio se le representaba con un poncho, con una pequeña lámpara de minero, y ahora actualmente con el avance tecnológico ya lo representan con botas y hasta con baterías, luz de batería.
Pero el testimonio es el mismo, es un trabajador minero el que llega a verlo. Pero evoluciona, el Muki como que evoluciona a los ojos de quien lo ve. Se adapta a su cultura para ser reconocido. Tú aquí me pones que el Muki, que su cuerpo no es armónico, que es pequeño, fornido, su cabeza está unida al tronco sin cuello, es de rostro muy blanco y colorado, cubierto de vellos y barba blanquecina, larga, alcaparrosa, tiene cabellos rubios, brillantes y largos, y también en la zona de Oruro se le describe como un enano viejo. O sea, tienes razón, es que es muy parecido a ese duende que todos tenemos ahora en mente, que es el típico, ¿no?, duende que sale en muchas películas, en muchos dibujos animados, ¿no?, que representa ese duende irlandés. Exacto, porque también Oruro pertenece, por ejemplo, a Bolivia. Y en cambio en Ancash, en la lengua Muki, como tierra roja, lo ven como rojizo. Es decir, depende del color de la tierra, depende de qué zona geográfica lo están viendo. Y por supuesto, el Muki también tiene ese poder de metamorfosearse. Puede tomar inclusive forma de perro, forma de humano, para engañar a los mineros y presentarse e interactuar con ellos. Y no saben qué es el Muki. Es decir, no, a pesar de la descripción física tradicional que tenemos de un duende, este Muki tiene otro poder de metamorfosis. Bueno, además me pones aquí también que su voz es grave y ronca, que lleva en la mano un farolillo que me imagino que con las versiones modernas ya será, no sé, una linterna, ¿no? En este caso. Le dicen batería, exacto, que ahora lo ven con batería, o sea, claro, con un casco, lo ves con el casco y esas lámparas que están adaptadas a los cascos. Lo que me llama mucho la atención es que cuando preparaste este tema y me lo mandabas para que yo le echara un vistazo, pone que sus pies, a ver, ¿cómo lo digo yo? Su ropa le cubre las piernas, que son como las del cuervo o ganso, y camina como un pato debido a que sus pies son muy grandes y puede tener la punta hacia atrás. Pues sí que es raro el Muki. Mira, pero eso parece un hobbit. Entonces lo que el estudio es prácticamente, por eso digo, lo que parece imaginación a veces literaria o producto de la tradición, realmente cuando lo comparas con las diferentes culturas del mundo, ves que se repite características físicas de seres que tienen una existencia entonces real, porque no puede ser la imaginación solamente de una zona geográfica, porque si esa zona, si esa presencia, esa descripción física que acabas de decir se cumple para diferentes ámbitos geográficos a lo largo del mundo, entonces yo pienso que estamos hablando de seres, de una especie de seres que tienen una definición, una existencia propia y que tienen su ámbito de existencia y que buscan en cada lugar del mundo donde replicar su hogar, ¿no? Y aquí concuerda esta descripción que tú dices. Claro, yo hace muy pocos días me enteré de que Tolkien, cuando escribió El Señor de los Anillos, se inspiró en una ciudad que existe en Etiopía y que se llama igual que en la película, Mordor. Y me quedé fascinado porque empecé a buscar y pude ver el castillo de Mordor. Existe, fue de un emperador que por lo visto quien lo construyó fue un español, pero fue de un emperador en 1725, creo recordar, que bueno, se le dio por hacer algo grande y construyó ese apoteósico e impresionante castillo, ¿no? Digno de ver, y que, como dices tú, pues muchas veces a lo mejor es inspirado en hechos reales, ¿no? Es todo lo que se está hablando ahora, ¿no?, que vemos en los dibujos animados, en las películas, pues a lo mejor está basado en algo real, ¿no?, como puede ser el Muki, por ejemplo. A mí me llama muchísimo la atención, lo que más me llamó la atención es que me pones aquí, tiene el miembro viril muy grande y lo puede envolver en la cintura, qué suerte. Lo que sucede es que aquí hay una creencia en los trabajadores mineros de que la mujer, el género femenino, tendría prohibida la entrada, no conviene que entre a las minas. ¿Y qué sucede? De que el Muki es tradicionalmente conocido por su intenso deseo sexual y una mujer correría riesgo de ser agredida si ingresa a las minas.
Y esta creencia de que su miembro es largo, ya eso escapa a la comprobación que yo pudiera decirte, pero ya depende de los mineros si ellos lo dicen como una referencia, una alusión a esa prohibición, ¿no? A ese riesgo para una mujer de ingresar aquí a una mina. Entonces lo presentan así, quizá como para espantar, puede ser. O habrá alguno que lo habrá visto, pero yo no creo, ¿no? Pero que sea tan la grande. creencia está, la creencia está. Tú antes me decías que el Muki que es ambiguo, ¿no? Que puede premiar o castigar, pero ¿cómo es él? Lo que sucede es de que el Muki te ve. El Muki ve quienes entran a la mina y ve el trabajo que hacen y inclusive ellos premian al trabajador que es honesto, el trabajador minero que es honesto, porque cada ofrenda que hacen no solamente es que piden permiso. Pues nosotros, como no compartimos totalmente, no nos dedicamos a la minería, no comprendemos mucho lo que hacemos, quizá creemos de que no me van a molestar, sea quien sea que esté, no, yo presento la ofrenda y me deja en paz. No, al dejar la ofrenda nos estamos vinculando con el Muki. El Muki él lo toma como un compromiso, un pacto. No es solamente por decir chicha, hoja de coca que se le deja, no. El Muki ya, por decir, si tú no actúas bien, no eres respetuoso con la mina, con el ambiente en el que te estás desarrollando, eres más destructivo de lo que el trabajo te exige y comienza a estorbar tu trabajo. Porque es muy conocido desde el tiempo incaico por el que los Mukis tenían la habilidad de transportar el mineral, de hacerlo desaparecer. Claro. Y por eso para el Inca, para la cultura inca, que era panteísta, en el que una roca, un árbol, todo eso era hogar de espíritus. Entonces la existencia del Muki se le hacía lógica. Para nosotros en nuestra cultura más sin tanto contacto con el ámbito natural y sin experiencias de contacto con seres sobrenaturales, podemos creer de que es un adorno entregar una ofrenda, pero no, es un compromiso. Y el Muki, como se verifica de los testimonios, llegan a interactuar, a hacerse visible con los mineros, pueden entorpecer su trabajo, les lanzan piedras, les hacen bromas, escuchan silbidos, y todo eso da credibilidad a los testimonios que refieren la existencia del Muki. Dice que puede enajenar la razón de las personas que se encuentran con él por la noche. Es que, como acabas de describir, si se encuentran con un duende, con un anciano viejo horrible, que a ellos les parezca horrible, claro, entonces se asustan. Y depende, si no estás... Ahora, yo pienso que esto alude también a un poder hipnótico que tengan los Mukis, porque la hipnosis existe, entonces la capacidad de poder influenciar en la mente de otra persona con una fuerza mental que ellos tienen, producto de que son seres sobrenaturales, puede ser cierta, y no encuentran otra explicación a eso. Uh-huh. Y también puede producir la cutincha. ¿Qué es eso? Es una enfermedad justo producto del incumplimiento del pacto que te hablaba, porque si dejas una ofrenda y luego, por decir, una ofrenda, ¿a qué te obliga? No es una única ofrenda, sino de que continuamente tú vas renovando conforme va avanzando tu trabajo, ¿no? Porque más profundamente, más ampliación del trabajo te implica continuar con la ofrenda. Y esta enfermedad entonces que se produce por no cumplir con seguir ofrendando al Muki, refieren que tiene síntomas como mucho sueño, vértigo, caen en un estado de sonambulismo y que efectivamente enajena la razón. Claro. Y esta no sería la única enfermedad. Claro, por lo visto otro síntoma es que empiece la persona a secarse. Ya, yo entiendo que secarse ellos refieren por paralización de miembros. Sí, Esta paralización comenzaría por los miembros superiores y luego ataca todo el cuerpo. La cuestión es de que el minero queda imposibilitado para seguir trabajando. Es decir, queda expulsado de la mina. Claro. Pero refiere conocimiento de que esto puede ser curado a través de usando pequeños animales para hacer una limpia. Para el que no conoce, es decir, así coger a un pequeño cuy,
que podría ser un conejillo de Indias, lo que comúnmente uno conoce como conejillo de Indias, en los Andes peruanos es el cuy, y se lo pasan en el cuerpo en una ceremonia de limpia. Específicamente para eso se recogen todo lo que son estas cargas negativas, estos miedos, sustos, y se libera el aura de la persona y se lleva la enfermedad lejos del cuerpo del minero afectado. Bueno, ahora vamos a hablar de las ofrendas, ya para ir poniendo punto y final al tema, porque mencionaste varias veces que hay que hacer una ofrenda. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que se le tiene que dar? Mira, como decía anteriormente, hay la Pachamama, que es la tierra madre, a la que también es considerada dentro del nivel para hacer ofrendas. Los apus, los cerros, donde está la mina, es decir, la mina se ubica en un cerro. En Perú, la geografía es accidentada y las minas generalmente se ubican en zonas de cerro, apus, que es manejado también, reciben su ofrenda. Ofrenda, como anteriormente estuve diciéndoles, son ceremonias tradicionales donde se convoca a un maestro, a un curandero, para que cada uno de los que va a trabajar en la mina vaya aportando a una mesa en el suelo de manteles, de flores, vaya aportando la chicha de jora, que es el destilado del choclo, del maíz, y también hojas de coca, cultivadas tradicionalmente con ese fin, y en medio de cánticos, de ceremonias, convocar al muki, que sea el dueño, el responsable del área, del ámbito de la mina donde se va a trabajar, y se le presenta, e incluso se le promete que se trabajará respetuosamente, de que va a ser un trabajo enfocado sin destrucción, más allá de lo que corresponde, ¿no? Porque escarbar la tierra, hacer explotar rocas, todo eso destruye. Claro. Pero, y estas ceremonias, digamos, apaciguan al muki, apaciguan inclusive al espíritu del cerro donde se ubica la mina, es decir, al apu, que tiene un mayor nivel de relevancia, de importancia. Vale, sin embargo, también me pones aquí que en Puno, que es otra parte de Perú, se realizan otro tipo de ceremonias, ¿no? También va mucho en base a donde sea, ¿no? Ya, Puno es una zona de origen aymara y bastante vinculada a la actividad comercial. Y ahí lo que hacen en la ciudad de Juliaca, que es una ciudad principal y comercial, es comprar ya toda la mesada, es decir, toda la ofrenda que se va a entregar ya lista. Tienen precios por calidades, ya la mesada tiene la coca, tiene dulces, tiene vino, objetos de cobre que se van a dejar al muki como regalo, inclusive algunas ceremonias, luego de comprar esta mesada, se completan inclusive con feto de llama, es decir, ritos de sangre, y que ya tienen un mayor riesgo, porque la sangre es vida. Entonces lo que hacen es ofrendar una vida, y claro, por eso muchas veces la creencia es de que en algunos pagos que se hace hay una creencia de que también se llega a ofrendar inclusive la vida de algunos de los trabajadores que aparentemente tienen accidentes o mueren en la mina. No sería así, sino que sería parte del pago que tiene que seguir haciéndose a las entidades, ¿no?, que habitan la tierra donde está la mina. Cualquiera se hace minero, ¿no? Para que te toque a ti, ¿no?, ese año, y te sacrifiquen para poder sacar y extraer de ahí pues los minerales, ¿no? Pero los compañeros saben a quién fue, a quién le sucedió. Claro, lo saben entre ellos, pero la familia no. Claro. La familia también lo va a saber. Sí se lo van a decir, pero no pueden hacer nada porque ya sucedió. Conocí al muki porque Geraldine alguna vez me habló de él. No lo conocía tan profundamente, pero esta noche hemos comprobado una vez más que
existen unos seres, o existieron, no lo sabemos todavía, si existen o existieron unos seres que desde luego estuvieron en contacto con el hombre y que muchos todavía aseguran ser testigos de un encuentro con ellos. ¿Tú, Jorge, crees en la existencia ahora o antes de los seres elementales? Sí, sí, yo creo de que los niños, por ejemplo, son muy susceptibles a los espíritus que hay en los cerros. Hay muchas experiencias de familias que han visitado las zonas campestres, donde hay cerros, donde hay campos, y los niños, los menorcitos de 2, 3 años, llegan a la casa asustados. Asustados, presentan cuadros de fiebre, no están infectados de nada, y resulta de que tienen que recurrir al final a un maestro que haga la limpieza. Aquí tradicionalmente se utiliza el huevo, pasar el huevo por el cuerpo del bebito, de la persona, hasta de un adulto, sirve, y se muestra al abrirlo en un vaso de agua cómo está cocido el huevo. Pueden decir efectivamente que el calor de la mano, a lo mejor no, pero se presentan figuras, se presentan diseños en la clara del huevo, en la yema, de que demuestran los que son tradicionalmente conocidos como ojitos, es decir, sí, pequeñas burbujas que demuestran que era un susto, ¿no? Aquí ya se conoce como la interpretación, es decir, muy raro los papás que acá en Perú no conozcan interpretar la limpieza de un huevo, porque tienen que hacerlo, en algún momento tienen que hacerlo todos. Yo de hecho conocí eso de pasar el huevo, lo conocí por Geraldine, porque sí, o sea, yo nunca había escuchado ese término, y cuando dijo ella, no, hay que pasar huevo. De hecho, el otro día, el viernes, cuando tuvimos ese imprevisto en la emisión en directo, ella dijo, no, después me pasas huevo. Digo, bueno, yo no sé interpretarlo, yo te lo paso. Dice, me pasas huevo porque me llevé un susto que aún me quedó ahí en el cuerpo y tengo que quitarlo. Y sí que vi que, por ejemplo, en el caso de Geraldine, pues es capaz de interpretarlo, ¿no? Y saber, al abrirlo, pues saber que algo pasa. Es que y sobre todo, uno Jorge, aprende con la experiencia. Claro, y sobre todo algo que me llama la atención, ¿no? Mucha gente puede decir, el huevo se cuece por el calor de la mano, pero nadie cuece un huevo con las manos. Por eso lo ponemos al fuego, ¿no? Entonces, claro, es un misterio más que está ahí, ¿no? Y que queda ahí esta noche. Bueno, Jorge, vamos ahora a recibir nuevamente a Geraldine Arcas, porque hablábamos al principio del programa de que teníamos esta noche un testigo de uno de esos encuentros con un ser elemental. En concreto, yo creo que es un hada, ¿verdad, Geraldine? Así es, Eduardo, es un hada. Bueno, y cuéntanos, tú fuiste testigo de un encuentro, o más de un encuentro, con uno de ellos, y de hecho, bueno, dedicaste muchos años de tu vida a promulgar esos mensajes que te daban. Esto ya tiene muchos años atrás. Comenzó, a ver, ¿cómo lo explico? Habla, tú habla. Bueno, yo desde niña realmente siempre he creído en estos seres, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la gran suerte de tener pues a mi abuela al lado, ¿no? Que ella siempre creía en todos estos seres, ¿no? Y que sabía que existían y que ella los había visto. Y pues con el tiempo yo dije, si ellos existen, ¿por qué no hacer contacto con estos seres, ¿no? Y más con las hadas, que yo realmente pensaba que las hadas, cuando ya era más grande, ¿no? Que no existían, que simplemente era un cuento, como se dice, de hadas, ¿no? Y como la Tinkerbell, que todo el mundo la conoce, ¿no? Que es un dibujo animado y ahí queda, ¿no? Pero bueno, dije, a ver, recordé estas historias que me acordaba mi abuelita, entonces decidí hacer contacto con un elemental que es el hada. Y así fue, ¿no? Hice contacto con este ser. O sea, de algún modo, al igual que, bueno, muchos experimentadores pues intentan contactar con el más allá,
con civilizaciones extraterrestres. Tú dijiste, ¿y por qué no? ¿No? El intentar comunicarme o contactar de alguna forma con estos seres de los que tanto se habla, pero que yo durante toda mi vida siempre pensé que formaban parte de la fábula, ¿no? Y de las leyendas. Exacto, que están ahí. Fueron para poder yo hacer contacto con esta hada, ¿no? Tuve que prepararme. ¿Prepararme de qué manera? Mi energía, estar en armonía, bueno, no al 100% porque es imposible, ¿no? Claro. Pero sí estar en armonía, en paz conmigo misma. Tuve que trabajar bastante para poder hacer contacto con este ser. Llegué al punto de que me sentía preparada, sentía que ya era el momento. Uh-huh. Traté de no contaminarme, entre comillas, ¿no? Con YouTube, con libros, ¿no? Que hablen sobre estos seres. Traté de no saber nada, absolutamente nada, de historias ni de nada, ¿no? Bueno, entonces fui haciendo lo que mi ser me iba dictando, ¿no? Hasta que un buen día dije, bueno, este es el momento. En mi casa, en mi sala, en mi pequeño consultorio que tenía, empecé a actuar, como se dice, a hacer todo como un ritual, ¿no? Que es con cuarzos, bueno, puse incienso y así pude establecer contacto la primera vez, ¿no? Y después muchas veces más. ¿Y cómo fue ese contacto? Es decir, yo me imagino, bueno, y todos los enigmáticos, Jorge que está ahí, se imaginarán ahora mismo, claro, el típico hada de los dibujos animados, porque es lo que tenemos nosotros en la cabeza metido, ¿no? Exacto. Y todo el mundo estará pensando, Dios mío, a mí si me aparece algo así, me da algo, ¿no? O sea, aunque lo estás buscando ese contacto, pero de repente, yo no sé, vosotros enigmáticos, si alguna vez habéis visto alguno de estos seres o habéis tenido contacto con él, pero yo, por ejemplo, que nunca lo tuve, ni nunca se me ocurrió hacer todo lo que hiciste tú, porque eso es todo un proceso, ¿no? Exacto, No es decir, voy a comunicarme con ellos y ya está. No. Pero sí que en ese momento yo me lo imagino como un momento muy emocionante, ¿no? Fue muy emocionante. Recuerdo decirle a mis hijos, voy a entrar, voy a meditar, porque yo siempre todas las tardes hacía meditaciones, ¿no? De 2 horas, 3 horas, todas las tardes. Entonces mis hijos ya sabían, ¿no? Mi hija era niña, tenía 3 añitos y mi hijo ya más grande, ¿no? Entonces pues me dijeron, ya mamá, no hay problema. Entonces entré, puse una música, que esa música cada vez que yo recuerdo, me recuerda a esta hada, ¿no? Es una música muy bonita de Enya y lo puse así, instintivamente, todo fue instintivo, o sea, todo fue... Sí, era como que estabas recibiendo, a lo mejor quien se comunicaba contigo eran ellos. Sí, ya desde... Y estaban ellos mandándote ese mensaje, no tú a ellos. Exacto. Y tú creyendo que eras tú. También, claro. Entonces, bueno, fui poniendo la música, el ambiente, inciensos, traje flores, cuarzos, ¿no? Puse alrededor cuarzos, todo, me cubrí todo de cuarzos, la música, el olor, o sea, preparé un ambiente maravilloso. Traje miel, también puse un platito de barro con miel y ahí me puse a meditar, dejando la mente tranquila, aquietarse en blanco, y no sé cuánto habrá pasado, no lo sé. Cuando siento que yo, es como que si mis ojos estuvieran abiertos, pero yo sé que estaban cerrados mis ojos. Uh-huh. Mis ojos estaban completamente cerrados, pero yo los sentía abiertos y ahí apareció. ¿Y podemos saber el nombre de ese hada? Yo en su momento pregunté si yo podía dar el nombre a las personas cuando dijera que sí existen las hadas, que ellas existen, y me dijo que sí, que por eso era el contacto, ¿no? ¿Y se llama? Acaniel. Acaniel, qué nombre más bonito.
Sí, sí, sí. Y para mí fue toda una emoción cuando veo y es un halo de luz, ¿no? Alrededor son unas luces, es un color lila, azulado, verdosco, no sé cómo, es un color que no te puedo decir en sí cómo es, ¿no? O sea, es un color maravilloso, hermoso. Me acordé en ese momento de mi cuarzo amatista, más o menos por ahí las alas, ¿no? Que se semejaban a alas, ¿no? Y su cuerpo era una luz muy potente y se me apareció, se subió hasta mi rostro, a la altura de mis ojos y mi nariz, y me dijo, ahora sí, abre tus ojos físicos, que abra mis ojos. Yo los tenía cerrados, pero yo lo estaba viendo. Era algo que no podía comprender. Bueno, cuando abro, pude verla. Y el susto que me di, no porque viera algo feo, algo malo, no, sino el susto fue la emoción. Y yo sentía en mi ser, en mi corazón, una palpitación y decir, Dios mío, y mis lágrimas. Porque decía, sí que existen. O sea, es real. Están aquí. Está aquí, están aquí. Y en sus manos llevaba como también una energía. Yo siempre cuando cuento esto, en la mano llevaba, no sé si conocerán la flor del algodón. El algodón en sí es como una florcita y lleva dentro el algodón. Pues una cosa se asemeja bastante a eso que tenía en la mano y me sopló en la cara. Me sopló ese polvo y fue como para mí... Y fue un mareo, yo sentí un mareo en ese momento y me dijo, este es el regalo que te damos nosotras por haber contactado y tener el corazón de niña. A veces tenemos que tener ese corazón de niño, Sí, ese sí. yo creo que a lo que se refería era corazón limpio, ¿no? Para poder ver lo que otros no pueden ver porque están cerrados, ¿no? Posiblemente por la sociedad, ¿no? Sí. Que nos obliga a dejar de creer en ciertas cosas. Yo tengo que decir que cuando tú me lo contaste, vi la emoción tuya en los ojos. Sí, me emociona y me da... Claro, y soy una persona que está acostumbrada a entrevistar a gente, que está acostumbrada a recoger muchos testimonios. Y a veces aprendes cuando alguien te está diciendo una verdad o cuando alguien te está diciendo una mentira, aunque no sea su intención mentirte, sino que sea su imaginación, ¿no? Y en este caso yo en ti vi, y por eso lo hablamos hoy, sabes que yo para eso soy muy riguroso. Sí, ya lo sé. Por eso lo decimos hoy, que yo vi en los ojos de Geraldine, en la cara, en la emoción de Geraldine, que todavía recordaba eso como algo impactante. Sí. Y como algo sucedido, ¿no? Algo que sucedió. Y que, bueno, esta hada mantuvo el contacto contigo durante un tiempo. Durante un tiempo, sí, muchos años. La misión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era que el mundo, las personas sepan que ellas existen. Que existen y yo quería dar al mundo que conozcan, que son seres que de verdad y que están ahí, son como ángeles de la naturaleza, ¿no? Para mí realmente fue muy bonito y recuerdo cuando yo conté a mis amigas, ¿no? Todas psicólogas, porque yo estaba en ese momento trabajando y estudiando en un centro holístico y todas en ese tiempo pues psicólogas que querían aprender lo holístico, ¿no? Yo decía, ¿les cuento o no les cuento? Como son psicólogas van a decir, pero dije, bueno, yo lo cuento, lo que me pasó. Y bueno, lo tomaron bien, me dijeron, bueno, Geraldine, si lo has visto, porque claro, es más largo, ¿no? Es mucho más. Sí, lo estamos haciendo resumido, pero bueno, me imagino que toda esta experiencia fue mucho más. Entonces lo tomaron bien y me dijeron, Geraldine, y pregúntale si de repente, ¿y los polvos de hadas existen? Pues bueno, al día siguiente contacté nuevamente con Acaniel y le pregunté sobre los polvos de hadas y me dijo que eso era algo más humano,
¿no? Y que sí, que si gustaba, se podía hacer. Y me dio, como digo yo, los ingredientes. La receta. La receta mágica de hacer unos polvos de hadas. Pues así lo hice. Y lo hice con mi hija. Que para... un corazón inocente. Sí, que ella me ayudó a juntar las flores, las plantas, los olores. Y fue todo un trabajo, no. Fue todo una elaboración, ¿no? El trabajar con la luna, con el sol, el secado, todo. O sea, estuvo realizado con lo más, ¿cómo te puedo decir? Con la energía más dulce y llena de amor, ¿no? Y además que estaba mi hija, claro. Mi hija, que a ella le encanta, ¿no? Entonces, así fue. Les llevé los polvos de hadas, ¿no? Y como nosotros somos, el ser humano es tan físico y le gusta ver cosas y todo, entonces agarré y le puse, que conocemos en Perú, la escarcha, acá sí. en España, ¿no? Es la purpurina. Sí, la purpurina. Para que sea algo más vistoso, ¿no? Y encantadas, todas encantadas y que sí funcionaba. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace eso? A ver, fue así, la canalización fue, me dijo Acaniel, como es de la naturaleza, tiene que regresar a la naturaleza todo esto, estas plantas. Entonces se tiene que ir a un parque donde se necesite las flores o haya vida, ¿no? de la naturaleza, y ponerse ahí delante del árbol, la flor que elijan, y pedir un deseo a la altura del corazón. Y todos lo hacíamos, ¿no? Todas. Y de ahí, bueno, una vez que ya pedían ese anhelo, ¿no? Tenían que poner en la mano los polvos de hadas y soplar, ¿no? Soplar hacia la planta, o sea, hacia el aire, y ya está, listo. Y no esperar nada, simplemente se iba a dar. Y así fue. Fueron muchos testimonios. De mucho tiempo. De muchas personas que me dijeron que sí le había realizado, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero a mí se me ocurre que yo no te lo voy a pedir, que lo dejen ahí en los comentarios todos los que nos estén escuchando o los que nos escuchen en el futuro y quieran que tú abras un canal hablándonos de todo esto, de esos mensajes que nos dio, o que te dio, bueno, iba a decir que nos dio, no, que te dio Acaniel. Porque yo creo que todo esto puede ayudar a muchas personas y creo que sería bonito, ¿no? El poder compartirlo, porque yo creo que realmente Acaniel lo que quiere o lo que quería es que tú compartieras esa ilusión, sí, y ese regalo, ¿no? Claro, esa magia que todos, o sea, Eduardo, Jorge, ¿no? Todos y las personas que nos están escuchando, todos tenemos esa magia, me decía Acaniel. Pero ¿qué pasa? Lo hemos perdido. Perdido. Entonces es el momento de que todo el ser humano recupere esa magia, esa ilusión, no desde la cabeza, sino desde más adentro, que es el corazón. Entonces eso fue el por qué, ¿no? El para qué hacerlo. Entonces están en las manos de cada uno poder recuperar eso. Bueno, Jorge, ¿cómo te queda el cuerpo? Estoy impactado realmente porque la comprobación de Geraldine de la existencia de estos seres que nos acompañan, nos miran, nos escogen para la misión que refiere Geraldine, nos obliga a creer, porque el testimonio de Geraldine es impactante y es verídico, se le nota en toda su expresión. Sí, tú la estás viendo y sabes que está contándolo tan ilusionada como aquel día, ¿no? Y los ojitos se le hacen agua. Para poner punto y final, os voy a despedir ya. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Decir que yo recuerdo que cuando yo conocí a Geraldine, ella se puso en contacto conmigo, como muchos sabréis, a través de una red social, porque había visto el flyer de uno de los programas y había visto a ese Blackfer, a ese personaje que nosotros teníamos en ese programa y que tenemos aquí
y que habéis escuchado al principio del programa y, bueno, durante el programa entero, y que escucharéis después de lo que yo estoy diciendo, para finalizar esta historia que esta noche pues ocupa su participación. Y Geraldine me decía que había visto a Blackfer, que no sabía por qué, pero que lo había visto en su casa. Sí. Y yo creo que el que tú hubieses o vieras en ese momento a Blackfer tiene un significado muy grande que escucharemos al final de todo esto, al final, ahora, cuando terminemos, y él te lo explicará cuál es el significado de ese encuentro entre los dos. Cuando yo estuve tan malito que no podía mover apenas las piernas, tú me dijiste un día, cuando fuimos al bosque, me dijiste: abraza un árbol y pídele porque ellos están aquí y te van a escuchar y te van a ayudar. Yo tenía un diagnóstico muy malo, muy malo, y sin embargo ese día me curé, porque me dijeron que, a los pocos días me dijeron que no era tan malo como ellos habían creído al principio, ¿no? Para eso tuve que esperar meses en casa. Y yo no sé si fue ese árbol, ese abrazo o lo que fue, pero en ese momento yo sentí una energía muy fuerte. No sé si eran las ganas que tenía de volver a ser quien era, o si fue el simple hecho de que, no sé, de que existan de verdad. Y que a lo mejor es lo que dices tú, ¿no? Nos negamos a que existan, a su existencia o a creerlo, porque nos vemos como ridículos, ¿no? Al decir, oye, pues yo creo en un hada, yo creo en un duende. Pero lo que habría es que repasar los libros de historia y creer más en nuestros ancestros y menos en lo que viene en el futuro. Porque pensarlo bien, enigmáticos. A lo mejor estoy muy loco, pero pensadlo bien. Por aquel entonces nadie buscaba un like. Nadie buscaba hacer un negocio con algo que le habían enseñado sus padres o sus abuelos o que le habían contado. Todo el mundo tenía credibilidad. Te venía tu vecino y te decía: acabo de ver un duende, y tú se lo creías. No lo ponías en duda. Claro, estaban entre nosotros. Estaban entre nosotros. Tal vez sea que el ser humano cambió tanto que ahora tengas que dudar hasta de tu hermano. Es y que el ser humano se volvió muy egoísta. Muy egoísta, exactamente, y muy mentiroso. Y a lo mejor es por eso que el ser humano está... El ser humano no, que toda la naturaleza está tan enfadada con el ser humano. Yo te decía que esta noche soñé con lobos. Sí. En mi vida había soñado con lobos. Pero su mirada era, y te lo dije, era apoteósica, era... Y estamos terminando con ellos. Están en peligro de extinción. Sí. Y es el animal por excelencia de los celtas. Creo que hubo un enfado, lo decíamos al principio, que hubo un enfado, pero ese enfado fue porque el ser humano llegó o finalizó la historia, su historia con estos elementales, con estos animales, con estos seres del bosque, con la propia naturaleza, con las plantas, terminó traicionándolas. Eso es lo que yo creo. Geraldine Arcas, muy buenas noches, muchísimas gracias y muy valiente por contarnos esto que nos has contado a todos. Anhelo el día en el que pueda regresar y explicártelo todo. Eres extraordinario, más de lo que puedas imaginar. Prometo que volverás a verme. En este mundo, o en otro. O en otro. Muy bien, chicos, ahora debemos prepararnos para el viernes, que toca hablar de encuentros de pilotos con ovnis. Por cierto, Blackfer. Disculpa, Eduardo. Dame unos minutos. Geraldine, te he visto muy emocionada. La verdad es que sí. No entiendo por qué se acabó todo, si ella me dijo que siempre seguiría en mi camino y que no midiera los muros que se interpongan en mi vida. Siempre me dijo que los salte y que luche por mi felicidad. Y lo has hecho. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo verla. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué? Estoy segura de que está enfadada conmigo por haberla dejado en mi tierra.
¿Y quién te dice que ella no está ahora mismo aquí? No digas tonterías, Blackfire. Si estuviera, la podría ver. La podrías ver si estuvieras dispuesta a ello, pero... ¿Quieres decir que...? Quiero decir que solo el que realmente está dispuesto a ver o a escuchar puede sentir que todo gira a su alrededor, que la tierra habla o que hasta una piedra tiene vida. ¿Quieres decir que yo soy la culpable de no verla? No diría culpable, solamente responsable. Y si es cierto que está aquí, ¿por qué no me lo ha dicho en todo este tiempo? Ya sabes cómo es Acaniel. ¿Cómo sabes su nombre? Nunca te lo he dicho. Se me habrá escapado. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente y maravilloso de hacer radio? Que en ella uno puede hacer realidad un sueño y finalizar una historia como merece. La joven, ya transformada en mujer, cerró sus ojos lentamente y mientras de ellos brotaban unas lágrimas, sintió como alguien que reconoció al instante pasaba su mano para secarlas. Mientras que a su oído una voz muy dulce susurró: ¿recuerdas? Te dije que nunca me separaría de ti. Y así continúan su bonita historia, su bonita amistad. Esa amistad eterna, esa amistad donde el amor es incondicional y con la que todos soñamos. Así que, ya sabéis, amigos, solo debemos cerrar los ojos lentamente para que la magia llene nuestra vida. Queridos amigos, queridos enigmáticos, no existe lo desconocido, solo lo oculto, temporalmente. Nos vemos dentro de 7 días descifrando juntos un nuevo código enigma.